Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Peña. Soy médico internista y geriatra de la Clínica Alemana de Valdivia y del Hospital Base de Valdivia, y el objetivo de la presentación es revisar aspectos generales del deterioro cognitivo asociado a pacientes con enfermedad cardiovascular. No tengo conflictos de interés que declarar. La hoja de ruta de la presentación. Revisaremos la definición y la magnitud del problema, algunas características neuropsicológicas del paciente con deterioro cognitivo asociado a enfermedad cardiovascular. Revisaremos factores de riesgo asociados a deterioro cognitivo, algunas herramientas de tamizaje y manejo. Con respecto a la definición, existe el deterioro cognitivo vascular propiamente tal, dentro del cual se encuentra la demencia vascular y el deterioro cognitivo leve vascular. La diferencia entre ambas es que en la primera, la alteración cognitiva genera dificultades para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mientras que en el deterioro cognitivo leve, el deterioro cognitivo no es capaz de interferir en la vida normal de la persona. Con respecto a la demencia vascular, existe la demencia post-accidente cerebrovascular, la demencia subcortical vascular, la demencia multiinfarto y la demencia mixta. Es muy importante señalar que en la enfermedad de Alzheimer existe una alta probabilidad de encontrar factores de riesgo cardiovascular. También es importante, con respecto a la definición, señalar que en el DSM-5 se reemplaza el término demencia por trastorno neurocognitivo mayor, con el objetivo de eliminar el componente peyorativo asociado a este diagnóstico. Por lo tanto, en la presentación nos vamos a referir a trastorno neurocognitivo vascular propiamente tal, a Alzheimer y a trastorno neurocognitivo mixto. El trastorno neurocognitivo mayor es muy frecuente, sobre todo en personas mayores. Se espera que para el año 2050, en Estados Unidos, existan alrededor de 14 millones de personas con trastorno neurocognitivo mayor. La frecuencia de deterioro cognitivo en nuestra práctica clínica está asociada a la enfermedad a la cual estamos enfrentando. Según datos nacionales publicados en el año 2008, los pacientes con cardiopatía coronaria no tienen mayor probabilidad de presentar deterioro cognitivo que las personas sin cardiopatía coronaria. Sin embargo, cuando evaluamos a las personas con insuficiencia cardíaca, podemos ver que en el caso de personas con insuficiencia cardíaca capacidad funcional 1 o 2, la probabilidad de presentar deterioro cognitivo es de alrededor de un 50%. Esto aumenta a un 90% en personas portadoras de insuficiencia cardíaca capacidad funcional 3 o 4. La prevalencia de deterioro cognitivo leve y trastorno neurocognitivo mayor en insuficiencia cardíaca es de alrededor de un 70%. En este estudio, realizado en personas con insuficiencia cardíaca que fueron sometidas a cardiorresonancia, podemos ver que una peor fracción de eyección predice un peor rendimiento cognitivo. La probabilidad de encontrar deterioro cognitivo en personas con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección alterada es tan alta que podríamos decir que la fracción de eyección funciona a modo de tamizaje para la pesquisa de deterioro cognitivo. La presencia de fibrilación auricular también predice la existencia de deterioro cognitivo. En personas que tienen fibrilación auricular y antecedentes de accidente cerebrovascular, el odds ratio de presentar deterioro cognitivo va entre 1.8 y 4, lo cual es esperable. Lo interesante de este estudio es que las personas con fibrilación auricular y sin antecedente de accidente cerebrovascular también tenían un odds ratio elevado de presentar deterioro cognitivo a largo plazo. Es decir, la fibrilación auricular es un predictor aislado de deterioro cognitivo. Por lo tanto, el deterioro cognitivo con componente vascular es altamente frecuente en la consulta de pacientes con factores de riesgo cardiovascular y es particularmente frecuente en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Con respecto a las características neuropsicológicas, es muy importante señalar que las personas con Alzheimer inicial o las personas con deterioro cognitivo de origen vascular pueden presentar un deterioro cognitivo tan leve que imposibilita su pesquisa si uno no la busca activamente.
Las personas con Alzheimer mantienen su fachada social hasta etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, son capaces de llevar una conversación coherente y mantienen cierto grado de funcionamiento de memoria de trabajo. Por eso es muy importante en todas nuestras personas mayores realizar una correcta valoración geriátrica integral, que no solamente incluya lo biomédico, sino que también una valoración funcional y una pesquisa de trastorno cognitivo, que sea realizada con las herramientas correctas y que también incluya al entorno familiar y al cuidador, porque finalmente va a ser el cuidador el que será encargado de otorgar los cuidados necesarios para la persona que ya tiene un trastorno neurocognitivo establecido. El Alzheimer inicial se caracteriza principalmente por déficit de memoria de corto plazo, mientras que la demencia vascular, como las formas más avanzadas de Alzheimer, se caracterizan por disfunción ejecutiva, asociada o no a trastorno de memoria. La disfunción ejecutiva corresponde a un conjunto de capacidades cognitivas, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad y la organización visoespacial. El siguiente estudio muestra la correlación que existe entre factores de riesgo cardiovascular y alteraciones cognitivas puntuales. Los factores de riesgo cardiovascular se asociaron significativamente a una disminución de la cognición global y también a memoria, como es esperable, pero también se asociaron a disfunción ejecutiva, por ejemplo, memoria de trabajo o velocidad perceptual. En este estudio, realizado en pacientes con cardiopatía coronaria estable, se pudo comprobar que la alteración cognitiva, cuando ya estaba establecida, era no amnésica, tanto para los pacientes con deterioro cognitivo leve como para los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Podemos ver que la alteración es casi exclusivamente de función ejecutiva y no de memoria, lo cual representa una dificultad, porque por ejemplo el Minimental, que es una herramienta frecuentemente usada como pesquisa de deterioro cognitivo, tiene una baja sensibilidad para deterioro cognitivo leve y no pesquisa la disfunción ejecutiva. Un estudio frecuentemente usado en investigación clínica es el MoCA. El MoCA tiene una alta sensibilidad y especificidad y es capaz de pesquisar disfunción ejecutiva. Sin embargo, requiere de mayor tiempo de aplicación, requiere una preparación previa por parte del aplicador y requiere que la persona tenga cierto grado de nivel educacional para responder adecuadamente. Una parte interesante del MoCA es el Trail Making Test, en el cual uno le pide al paciente que una círculos en forma correlativa, 1A, 2B y así sucesivamente. El siguiente estudio evaluó la correlación existente entre antecedentes del paciente y test de tamizaje con la capacidad de desarrollar actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo el uso de medicamentos, manejar vehículos o realizar finanzas. Con respecto al uso de medicamentos, no hubo una asociación estadísticamente significativa entre Minimental y edad, por ejemplo, pero sí hubo una correlación con Trail Making Test. Es decir, las personas que tenían un trail making test alterado no eran capaces de administrarse ellos mismos sus medicamentos. Por lo tanto, la disfunción ejecutiva en este estudio estuvo en estrecha correlación con la capacidad de adherir a tratamientos. La indemnidad de la función ejecutiva es clave para lograr buenos resultados en pacientes que son sometidos a polifarmacia y con fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho y en los cuales es muy importante lograr una adherencia completa y en las dosis adecuadas. El deterioro cognitivo entonces podría pasar desapercibido en la consulta cardiológica y la disfunción ejecutiva dificulta la mejoría de outcomes en pacientes con enfermedad cardiovascular y por lo tanto se requiere el uso de herramientas de tamizaje adecuadas. Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular, uno de los factores de riesgo cardiovascular más ampliamente estudiados es la hipertensión arterial. Para la hipertensión arterial existe evidencia contradictoria. Sin embargo, la mayoría de los estudios muestra que la presencia de hipertensión arterial en edades medias de la vida se asocia al desarrollo del deterioro cognitivo. Como muestra este metaanálisis del año 2019, la presión arterial sistólica mantenida
de alrededor de 160 o más, otorga un riesgo de 30% mayor de presentar enfermedad de Alzheimer. De la misma forma, el uso de fármacos antihipertensivos para la hipertensión arterial en la edad media de la vida, sea cual sea el fármaco, se asoció a una disminución de la incidencia de demencia de hasta un 20%, no habiendo diferencias significativas entre una familia de fármaco antihipertensivo y otra. En general, el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial en edades avanzadas de la vida no ha logrado disminuir la incidencia de deterioro cognitivo en los estudios clínicos. Una excepción es el estudio Sprint Mind, publicado en el año 2019, que mostró que el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial, logrando metas de presión arterial de menos de 120 en personas de en promedio 70 años, logró una disminución del outcome combinado deterioro cognitivo leve y demencia, no logrando diferencia estadísticamente significativa en demencia y deterioro cognitivo leve aislado. Algo similar ocurre con la diabetes mellitus. En este estudio, publicado en el año 2020, se hizo seguimiento a personas de edad media de la vida que eran diabéticos a partir del año 90 y se hizo seguimiento periódico durante 20 años. Al final del seguimiento, las personas ya eran personas mayores y, como podemos ver en la diapositiva, la probabilidad de presentar deterioro cognitivo en personas que lograron una hemoglobina glicosilada de entre 5,5 y 6,5 era estadísticamente y significativamente menor que las personas que tuvieron un peor control de la glicemia con hemoglobina glicosilada cercana a 7 o más. De la misma forma, el tratamiento intensivo de la diabetes en personas mayores con trastorno cognitivo establecido no logra generar un quiebre en la evolución de la enfermedad. La siguiente figura ayuda a responder a la pregunta de si es posible prevenir la demencia. Como se muestra en la diapositiva, existe una probabilidad de un 40% de modificar la incidencia de demencia. Son los factores de riesgo potencialmente modificables, mientras que existe un 60% de factores de riesgo que no son modificables y que tienen que ver con factores genéticos, por ejemplo. Dentro de los factores modificables existe algunos que comienzan en edades tempranas, como el nivel educacional. Un mayor nivel educacional se asocia a menor probabilidad de deterioro cognitivo. En edades más avanzadas de la vida, la pérdida auditiva, el daño traumático cerebral, la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación ambiental y la diabetes son factores de riesgo potencialmente modificables. Hago un hincapié en la presencia de depresión, aislamiento social y déficit auditivo, ya que son situaciones frecuentes de encontrar en los pacientes que consultan por enfermedad cardiovascular. De esta manera, el ejercicio físico aeróbico aislado, el manejo intensivo de la diabetes, las intervenciones nutricionales aisladas, la aspirina, jugar sudoku, usar memantina, no modifican el curso de la enfermedad en forma aislada y tardía. Esto se debe a que el proceso fisiopatológico que lleva al desarrollo de deterioro cognitivo comienza varios años antes del diagnóstico. Como muestra la diapositiva, la estrella amarilla marca el momento del diagnóstico. Estos son pacientes que fueron sometidos a PET scan. Podemos ver que el depósito de beta amiloide comienza entre 10 y 20 años antes del diagnóstico. La proteína tau comienza a depositarse también entre 10 y 20 años antes de ser diagnosticado. Y lo mismo para la disminución del volumen hipocampal. Interesantemente, y contrario a lo que se cree, la probabilidad de tener demencia ha disminuido a lo largo de las décadas, desde los años 90 hasta la actualidad. En este estudio, realizado en la cohorte de Framingham y publicado en el New England en el año 2016, se muestra que la disminución de la incidencia de demencia probablemente está en estrecha relación al mejor manejo de los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la disminución del tabaquismo, el mejor acceso a los fármacos antihipertensivos y el mejor acceso al tratamiento de la dislipidemia. Con respecto a la fisiopatología del deterioro cognitivo asociado a factores de riesgo cardiovascular,
No solamente existe el daño macroscópico, que uno es capaz de pesquisar en la neuroimagen y que genera alteraciones de los circuitos cognitivos, como por ejemplo alteraciones de la sustancia blanca, accidentes vasculares lacunares, alteraciones de los espacios perivasculares y alteraciones corticales. También existe un daño que es pesquisable a nivel celular. A nivel celular existe una alteración de la barrera hematoencefálica, que está formada por la interrelación entre el endotelio y las neuronas. El endotelio está reforzado por una capa de astrocitos, y entre el endotelio y los astrocitos existe el espacio perivascular. El espacio perivascular tiene múltiples funciones, dentro de las cuales está el clearance de proteínas, como por ejemplo beta-amiloide. Por lo tanto, una disfunción del espacio perivascular va a generar proteostasis y acumulación de sustancias nocivas. Y esto puede ser producto del daño vascular, que se asocia a hipoxia mantenida, a disfunción endotelial y a estrés oxidativo, llevando finalmente al deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestro paciente que consulta por enfermedad cardiovascular presente deterioro cognitivo? Primero debemos conocer y aplicar adecuadamente herramientas de tamizaje. Existen múltiples, algunas de las cuales tienen muy buena sensibilidad y especificidad como el MoCA, pero son de difícil aplicación. Algunas son más cortas, pero no tienen tan buena sensibilidad. Una herramienta muy interesante es el MEFO, desarrollado en la Universidad de Chile por el equipo liderado por las doctoras Slachewski y Berens. El MEFO es de fácil aplicación, no requiere tanto tiempo para ser aplicado y no se ve influenciado por factores socioculturales. Se pide al paciente que recuerde 5 palabras, las que serán pedidas al final del test. Posteriormente, se le solicita que diga todas las palabras que empiecen con la letra P que sea capaz de decir en un minuto. Más de 15 palabras otorga 2 puntos, menos de 8 palabras otorga 0 puntos. Posteriormente, se le pide que diga la fecha y la ubicación espacial. Y finalmente se le pide que recuerde las palabras. La puntuación máxima es 13. Menos de 9 puntos sugiere deterioro cognitivo leve y menos de 7 puntos sugiere demencia. Este test permite evaluar memoria de corto plazo, así como fluencia verbal, lo que estaría en relación con función ejecutiva. Como podemos ver en la diapositiva, el rendimiento de MEFO para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve es mejor que Minimental y casi tan bueno como Minimental para diagnosticar demencia. Uno podría enriquecer la búsqueda de disfunción ejecutiva solicitándole al paciente que realice un trail making test. Para el paciente que ya tiene un deterioro cognitivo establecido y diagnosticado con las herramientas de tamizaje adecuadas, podemos ofrecer algunas alternativas de tratamiento. Es muy importante recalcar que ninguna alternativa de tratamiento en forma aislada va a provocar un quiebre en la evolución del deterioro cognitivo. Por eso es muy importante el trabajo en equipo y el concurso de múltiples disciplinas para lograr una mejoría en la función cognitiva. Así lo demuestra este estudio publicado en el año 2015 y realizado en Finlandia, en el cual se realizó un control estrecho de los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes asociado a un plan de ejercicio, dieta y estimulación neurocognitiva a través de un equipo multiprofesional, que incluye no solo médicos, sino también fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, nutricionista, etc. Se pudo ver que hubo una mejoría estadísticamente significativa al final del seguimiento en velocidad de procesamiento, memoria y función ejecutiva global. Por lo tanto, en caso de deterioro cognitivo establecido, es muy importante una valoración geriátrica integral, el trabajo en equipo multidisciplinario y cuidar al cuidador, que finalmente va a ser la persona que va a otorgar el tratamiento al paciente en cuestión. En conclusión, los factores de riesgo cardiovascular son también factores de riesgo de deterioro cognitivo. Es una situación altamente frecuente en el paciente cardiológico. La intervención precoz y por lo tanto la pesquisa precoz asegura un cambio en el curso de la enfermedad. Para lograr resultados en un paciente con diagnóstico de deterioro cognitivo establecido, es muy importante que la intervención sea multicomponente y por lo tanto es muy importante el trabajo en equipo. Muchas gracias.